Ok. Bueno, hoy es la reunión del 27 de octubre del 2025 y Chela, ¿podrías decirnos un poquito cómo viste no sé si Sandra también llegó a ver algo de la puesta de Huachay? ¿De Yo Huachay? vi las fotos que vos mandaste. ¿Vos viste la puesta? Sí, sí, ¿Qué sí. tenías para decirnos? Porque como fue un tema de una de nuestras charlas, sería bueno, y en ese momento hablamos, pero ninguno de nosotros había visto la puesta. Sí, yo Entonces, escribí algo, este, porque la directora es una chica, amiga de mi hija, ella y el hermano, así crecieron acá y tenemos muy buena relación. Entonces me invitó y me pidió que fuera, qué sé yo, bueno. La cuestión es que la vi y lo que a mí me gustó muchísimo de la obra es toda la cuestión de la puesta. ¿Cómo está hecha la puesta? Hay una manera de construcción con recursos artísticos, pero hechos con una mirada de hoy. Por ejemplo, la Zulay, que viene a ser prácticamente la obra gira alrededor de las culturas del interior del NOA, entre la zona en que vivimos. Entonces, acá hay especies de mitos vivientes que son cuatro, los más conocidos. Ustedes la deben conocer por las chacareras, quizá alguna, Sandra, a la Telecita. La otra es el alma mula, la otra es, no me acuerdo cuáles son las otras, pero son así, de ese estilo, como que funcionan de un modo proto alrededor de la cultura. Entonces, el gesto mismo de mirarla a la cultura desde ese lugar, a mí me gustó mucho. Me pareció que se retomaba un algo interesante. Y después también, además lo vincula con la cultura árabe, que se afincó, que es inmigrante a la zona, directamente a toda esta zona, y también le hace cumplir una función. Claro, lo que trabajan ellas es una especie de inversión, porque eso está a cargo de mujeres. Son las mujeres las que producen, las que van produciendo esta reelaboración, al punto que en la obra lo que se dice es que la hija de una de ellas, que es como la última que falta reintegrar, digamos, nace a partir de la teta. Entonces, para mí es todo una cuestión pensar si como le veo que la tesis de la obra pasa por ese lugar, yo me pregunto si podría o no funcionar este, como como una forma de trabajo acerca de lo real que acucia a la cultura. Allí no se habla de todas las otras transformaciones que se están teniendo porque estamos rodeados de repente por, este, por, por máquinas que trabajan con el agua, que construyen, ¿cómo es que se llaman cómo es que se llaman los minerales estos nuevos que se están usando? ¿el litio? Con el litio. Trabajan sacando el litio desde las montañas, tiran un cerro abajo y de hecho a la gente se le mueren los animales, después tienen que vender las tierras por nada, irse y bueno, y ahí todo eso hay no hay un silencio porque la gente sí se reúne, sí hace asamblea, ha habido una minera que ha tenido que irse, pero bueno, eso no importa porque eso no está tocado.
está tocado, digamos, el modo como el punto desde el cual se pivotea la cuestión de quién hace posible que existan estas mujeres. Entonces, bueno, yo creo que puse en el grupo lo que le escribía a la dramaturga, a Cecilia, porque igualmente me parece muy bueno el hecho de que haya una producción de ese tipo que no existe en este contexto artístico. Las de Santiago son casi siempre como mímicas, como mímicas de lo existente. O sea, las reuniones Realismo. claro, ponen en mímesis un realismo que el patio del Indio Froilán, la marcha de los bombos, todas escenas prototípicas así, y muy bueno, este no es el caso, acá sí hay una búsqueda, pero Bueno, bueno, por lo que dijiste un poco al principio, porque la perspectiva es desde el mito, sí, no desde de la realidad, sino desde el mito. claro. Y el mito es siempre una ficción que trata de conciliar contrarios inconciliables, Inconciliables, como en sí. el caso de Antígona, ¿no? O sea, Antígona y Creón son inconciliables. Entonces, yo cuando empecé a leer el texto de Guachai que nos mandó, creo que Cipriano, yo llegué más o menos hasta la mitad, pero yo no lo podía seguir porque era tan repetitivo y yo no sabía bien de lo que estaba pasando y se me confundían los nombres de las mujeres y todo. Dije, ay no, esto hay que verlo, porque la única manera de fijarlo es verlo con la puesta, donde identificás a través de los cuerpos a los personajes y ves, porque si no, leer lo que decían y como repite y lo decían las distintas mujeres y a veces cambiaba el nombre de la mujer, yo me perdí, me quedé muy perdido, entonces dije, no, yo no puedo ver esto, no entendía nada. Pero bueno, pienso que en la apuesta eso. Ahora, en la foto que vos mandaste, eh, toda esta cosa de recurso a la danza, a la música, a los trapos y todas esas cortinas, eso no sé si me pareció muy, claro, no es realista, pero no sé si me pareció interesante. ¿En dónde lo Sí, hiciste? ¿En un teatro de ahí de Frías? en un teatro de Frías, sí, Ya, es un teatro de esos que se hicieron en los 90, inmenso, ya, grande, pero que sirve para todo, sirve para los actos escolares si hay lluvia, cuando se reciben los alumnos y hacen ahí los actos, pero tiene la ductilidad de que con las telas esas que ellas trabajaron, se arma toda una escena muy interesante, más las luces, más la música. ya. Es decir, convergen varios, a mí me Lenguaje. parece, sí, a mí me pareció muy bella, visualmente. La búsqueda me gusta, siento Claro, que es auténtica, sí. el otro punto que habíamos hablado en una reunión cuando hablamos de esta obra era qué podía esto significar en el Cervantes Ujú, para un público de Buenos Aires. Vaya a sí, saber si fue un folclorismo, si fue un reconocimiento a ciertas... vos decís que es más difícil de ver la alusión a lo real. El mito tiene conexión con lo real, por ahí es más difícil de visualizar, pero no sé, pero me preguntaba yo con lo que vos decías, ¿qué significará esto para el público de Buenos Aires? Porque seguro que lo leyeron como teatro del interior. Entonces, sí, seguro. eso de teatro del interior es fatal. Así Pero no sé si el Cervantes conservaba esas categorías, ¿no? Los últimos
los últimos planes culturales del ente Bien. eran teatro de Córdoba, teatro de Salta, teatro de... Ya, hay buena voluntad. Ya. Bueno, yo creo que tenemos una idea y después, si podés, ¿te acuerdas que te escribí? Si tu amiga te autoriza las fotos, Sí, me autorizó pero, ya. ok, Estamos pero me lo tiene autorizando. que mandar por escrito. Ah, Que me mande un email diciendo autorizo la publicación de mis fotos. Ya después te voy a mandar el textito y ya ella después lo firma, porque así la puedo incluir en la charla que tuvimos sobre WhatsApp. Creo que va a quedar bonito en el libro. Claro, no van a sí. ser a colores, pero de todas maneras ya voy a ver cómo sale. Porque sí No, se además puede que publicar a colores, pero por 4 o 5 fotos no voy a publicarlo a colores. ahí Pero hay si un PDF, que es lo que la gente mira, sí salen a colores. La versión sí. impresa no sale. Ahí Pero hay lo un puedo hacer. trabajo de plástica muy interesante, Ah, porque cada una de ellas asume un cuerpo de estas ánimas ya, del monte. Pero ya. ese cuerpo está construido con unas especies Ah, entonces se pueden meter en la de la mula ánima, en la de la víbora, en la del otra en la de la telecita. ya, ya. Bueno, entonces quedamos así. Yo te mando el texto y ella lo aprueba, lo firma y entonces eh, ya con eso puedo proceder. Am, eh, creo que un tema que íbamos a iniciar, si están de acuerdo, si no, no, era el de la relación de objeto. O sea, Sí, privación, frustración, eh, castración, nunca tan bien contextualizado como el día de hoy, Sí. después del día de elecciones de ayer para lo que hablamos antes de la grabación, de la situación latinoamericana, de la situación mundial global neoliberal. Entonces, yo empecé a hacer las notas a partir de, como les dije, el seminario, la relación de objetos es un seminario temprano, hay muchas cosas que Lacan está prefigurando, pero todavía no las ha conceptualizado, y por eso uno, cuando lo lee desde el Lacan último, comienza o a perderse o a poder situar en el proceso de enseñanza de Lacan el momento en que él da pequeños pasitos, ¿no? Pero que todavía no llegan ya a cierto concepto redondeado como ocurre ya a partir del seminario 11, donde él sí, ahí recapitula todos los seminarios anteriores, pero ya desde la posición de dar conceptos, de ahí que llame los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces, yo les puedo ir comentando las notas que hice. Todavía no vamos a entrar en castración, privación, frustración, porque hay un montón de cosas que hay que decir antes, porque como les conté, el seminario, cuando yo lo leí hace mucho tiempo, me debo haber dado una pérdida total, porque pareciera como que este viejo pasa de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, y decía, ¿esto? ¿Por qué no sigue un eje este hombre? Claro, el eje es un eje muy, muy lábil que va recorriendo, yo por eso decía, es como un árbol donde hay un tronco y él tiene claro cuál es el tronco desde el comienzo del seminario, pero no lo explicita mucho, y luego va andando por las ramas, pero así como decimos, se va por las ramas, pero en realidad no se va por las ramas, está viendo todos los discursos que él tiene que descalificar del psicoanálisis de ese momento, que tenía un monopolio de la IFA, que tenía un monopolio de los post-freudianos,
y él tiene que separarse de todo eso, y por eso cuando llegamos al seminario 11, él ya ha sido expulsado de la IPA como Spinoza de la comunidad judía. Y él se compara con Spinoza, ¿no? Hay un capítulo que se llama Excomunión. Entonces, él va descalificando todo eso y va contorneando a dónde quiere llegar. Y recién casi en los últimos capítulos de las últimas clases del seminario, donde todo converge como en un embudo. Y entonces vuelve al tronco. Yo no he llegado todavía ahí. Sí, lo he leído, pero todavía no he llegado con mis notas porque no les voy a dar todos los desarrollos que hace Lacan para discutir con un montón de gente que a nosotros no nos importa. Pero lo que sí es importante que les diga de antemano es varias cosas que hay que tener en cuenta para entender qué entiende Lacan por el objeto. Y ahí es donde se empieza a separar de todo. Pero yo les propongo que ustedes lo vayan escuchando, lo que yo voy a ir diciéndoles, en función de un esquemita que él pone desde el primer principio, mira la estupidez que digo, el principio siempre. Desde el principio, que es cuando él atenta contra lo que venía haciendo en un psicoanálisis existencialista, en psicoanálisis fenomenológico, que era la intersubjetividad, la relación entre sujeto y objeto, como una situación especular. Entonces, él va a romper eso del sujeto-objeto y va a instalar una relación triádica. Una relación triádica porque el tema del objeto es un tema que aparece en relación con la madre. Entonces él va a plantear un esquemita muy simple que es la madre, el hijo, y en el medio, el tercer personaje es el falo, o bien el otro, con mayúscula. Entonces, teniendo en cuenta eso que ahora lo voy a desarrollar, les propongo que en nuestra práctica teatral, sea pedagógica como en un taller de formación actoral o en un trabajo de ensayo con actores, se piense triádicamente, no en relación director-actor, actor-personaje, director-dramaturgo, sino siempre una mediación tercera. Por eso yo puse, una posibilidad sería la madre como director, el dramaturgo, perdón, como madre, el director como el yo, el hijo, y el texto en el lugar del falo o del otro. La segunda opción es el director como madre, el actor como el yo, como el hijo, y el falo es el proyecto de puesta. Por ahí esto después tendremos que ajustarlo, no sé por dónde va a ir nuestro debate. Finalmente, considerar al actor como madre, al personaje como hijo, y al falo, ahí mucho no sabía yo qué poner, y puse improvisación, marcaciones del director, etc. No sé, por ahí eso va a haber que reconsiderarlo. Pero digamos que si tomamos tres personajes, director, dramaturgo, director y actor, que serían los más al uso en el campo teatral, no sé, por ahí en el campo de performance, no, pero en el campo teatral, digamos, considerarlos sucesivamente a uno como madre y al otro como hijo y al falo con la modalidad de la tríada. Entonces, creo que eso puede afectar nuestra discusión para no caer en la relación directa entre, por ejemplo, personaje y actor, o director-actor, o dramaturgo y director. Es decir, no hay una relación directa de sujeto-objeto. No es el objeto. Entonces,
Si quieren, les despacho algunas de mis notas, que no son muchas, por las dudas que ustedes quieran en algún momento entrar en el seminario 4 y no perderse tanto. Pero, ¿cuáles son los puntos que Lacan está elaborando, pero lo va a conceptualizar mucho después? Y eso cuando esta segunda lectura es lo que a mí me fascinó. Un primer punto es que el tema de la relación de objeto, que va a dar título y eje al seminario, al cuarto, que es del año 56-57, ¿no es cierto?, fue planteado por los post-freudianos, a los cuales Lacan va a someter a crítica. No obstante, en esta perspectiva crítica de Lacan, no va a ser sin que él mismo se embrolle. Y se embrolla, a mi entender, con la palabra real. La palabra real en el seminario, el objeto real, por ejemplo. ¿Qué significa un objeto real? Lacan pivotea con ese uso, porque todavía no tiene el concepto de lo real que va a tener al final, como un vacío, como lo real, ¿no es cierto?, en el sentido de opuesto al registro simbólico e imaginario. Acá eso lo empieza a olfatear, a husmear. Entonces, un sentido de la palabra real, como lo usa cada rato, y es una confusión tremenda, porque cuando uno lo lee desde el último Lacan, uno entiende cómo la está usando, porque cambia el sentido de acuerdo a lo que está diciendo. Entonces, Lacan se embrolla con el vocablo de lo real. En primer lugar, real plantea que significa un objeto de la realidad, la cosa. La cosa en el sentido de Sage, no de das Ding, no de la cosa que aparecerá en el seminario 7. Ya en el seminario 7 sí, das Ding tiene que ver con el concepto de lo real como registro, opuesto al imaginario, es registro del sinsentido, registro, ¿no es cierto?, de la angustia. Entonces, primer sentido de lo real es el objeto de la realidad, la cosa, la realidad, y luego lo liga al concepto de lo real como la realidad concreta, el mundo, la realidad concreta del mundo, que tampoco lo satisface. Ninguno de estos sentidos a Lacan lo satisface. Él está criticando, como digo, a los post-freudianos. El objeto no va a ser para Lacan ni una cosa concreta, ni la realidad. Chela hace un rato decía, bueno, las obras de Santiago del Estero son en general realistas porque ponen en escena miméticamente lo que está pasando en el contexto social. Ahí tenemos la realidad como realidad del mundo, ¿no? Que a Lacan tampoco le interesa, porque Lacan está pensando desde una realidad psíquica, la realidad psíquica, no la realidad del mundo. Finalmente sabemos que para Lacan esa realidad del mundo no es más que una construcción psíquica del sujeto. Nosotros acá los cuatro hoy podemos estar de acuerdo en muchos puntos, pero si por ahí escarbamos mucho, nuestra construcción psíquica de lo que entendemos por la realidad no es la misma. No es la misma. Entonces, vuelvo, lo real como cosa, lo real como realidad concreta en el mundo, y lo real como realidad psíquica. Ahora, ¿qué opone Lacan a esos tres conceptos? Opone algo novedosísimo. Ayer en mi charla con la Marta tuve que decirle algunas cositas y creo que sí me entendió. Para mí había cometido un lapso en su última clase y yo se lo marqué y ella no lo entendía, pero bueno, ella lo entendió. Y es lo que Lacan innova en el seminario 4, que abre, digamos, realmente su enseñanza, es que el objeto es una falta. El objeto es una falta.
lo que hay es falta de objeto. Recuerden esto, porque es lo que va a tener todo el peso del seminario. El objeto es una falta que ya lo acerca a lo que va a ser el objeto A, un resto, algo que se desprende, algo que al sujeto le falta, que le genera un agujero. Agujero, falta que va a generar el deseo, falta que va a propulsar la demanda y el goce. Entonces, el objeto es una falta. Luego, Lacan da un volantazo, comienza a ocuparse aparentemente de otra cosa, que es que la relación del sujeto y el objeto no es dual, es lo que les decía antes, sino va a plantear una dimensión triádica. El yo, el otro, por ahora el otro en este seminario es un otro con minúscula. Todavía no es el otro del registro simbólico, es la madre. El yo, el niño, la madre, y ahora, ¿no es cierto?, el falo. Falo que sí, ya Lacan aclara, todavía con mucha nebulosa, no es el pene, aunque todavía hay estos embrollos. Entonces, al oponerse a la perspectiva dual, se opone a lo que era el manejo de la relación de objeto en el psicoanálisis post-freudiano. O sea, donde el analista era el sujeto y el analizante el objeto, o viceversa. Una relación, digamos, de identificación. Entonces, eso ya él lo descalabra. No, en el medio de todo eso hay otro participante, hay alguien que juega otro juego, que es el falo. Todavía, como digo, este falo es el objeto del deseo de la madre, porque Lacan ya había visto en los escritos, y sobre todo después va a retomar lo del Estadio del Espejo, que había publicado en 1936, o sea, 1936, Estadio del Espejo, seminario este que estamos comentando del año 56-57, pasaron 20 años. Entonces, a veces la gente olvida estos tiempos cuando lee a Lacan, ¿no? Lacan le lleva mucho tiempo elaborar cosas, y la gente como que pareciera como que todo está ahí ya desde el vamos. No, no está desde el vamos, le costó mucho trabajo. Entonces, la idea es que hay una relación de la madre con el hijo, pero esa relación no es dual, no es nada más que la madre y el hijo, porque la madre, si bien el hijo funciona para ella en principio como sustituto del falo, que era lo que planteaban Freud, los post-freudianos, resulta que el hijo no es necesariamente para la madre el falo, porque el niño, ¿no es cierto?, en un momento cuando la madre desaparece, como creo que hablamos en una reunión, se pone a llorar, a gritar, porque demanda la presencia de la madre. Ya tomó la teta, ya satisfizo la necesidad de nutrición, pero sigue berreando, sigue gritando. ¿Por qué? Porque quiere la madre. Ahora, la madre, como vimos una vez, no es incondicional. La madre tiene otras cosas que hacer, tiene otras cosas que le interesan. El falo no es el pene del marido, sino necesariamente esta otra cosa que la aleja temporariamente del niño. Entonces, esto es muy importante, y por ahí no sé si ustedes quieren decir algo respecto a lo que pasa cuando tienen ustedes una relación con un estudiante, o con un director, o con otro actor, o con el personaje, respecto a esto. ¿Cómo aparece esta otredad, este falo, ¿no es cierto?, en esta relación
entre actor-director, actor-personaje, dramaturgo-director. No sé si alguno quiere delirarse un poquito antes que yo siga. Si han visto... Aparece como, a mí se me apareció como una necesidad de, en el momento del trabajo, de verlo a ese otro como otro, que solo yo conocía, o como otro, aunque no tuviera ni nombre ni apellido, sino como otro. Y como que había después, al terminar ese momentito, volvía de nuevo a mi yo, como un pasaje ida y vuelta me ocurría. Pero ahora ese pasaje pasa por otro lado, por un tercero. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar ahora, porque yo no he podido pensar estas cosas a nivel de la praxis teatral, por eso se lo estoy tirando a ver si ustedes se deliran conmigo. Por ejemplo, ¿qué le pasa a los actores durante un ensayo cuando se ausenta el director? Sí, ¿Qué pasa en un ensayo donde el director, estos directores, están montando el texto suscrito por un dramaturgo? Por ejemplo, un dramaturgo que suele ir a los ensayos y de pronto o no va, o sea, un dramaturgo que no está en el ensayo, ausente. Se lo reclama. Se lo reclama. Se lo demanda. Se lo demanda. Se lo demanda. O se lo evoca, nos pasó mucho en el grupo de Paco Jiménez, que no está y repusimos la obra, y al no estar él se lo evoca, bueno, y acá que hubiese hecho el Paco, porque acá recuerden que el Paco decía tal cosa, se lo evoca bastante. Y también puede pasar también algo de la presencia ordenadora, aunque él no tuviera esa personalidad, de que, bueno, se faltan los ensayos, se disgrega un poco. Cada persona reacciona distinto, ¿no? Pero el grupo, la dinámica del grupo se modifica, o algunos toman liderazgos que antes no tenían, empiezan a cubrir el rol del director. Y bueno, y también me parece que sigue presente, sobre todo en este grupo nuestro donde nos juntamos evocando, o sea, con el deseo de mantener, digamos, esa estética. Me parece que eso, que sigue estando de alguna manera en el imaginario, no sé si sería en el imaginario, bueno, pero sí sigue ordenando, me parece. De alguna manera es como... El director respecto del dramaturgo, ¿no es cierto? Que está siempre en esa... pensamos en un director muy, muy estereotipado en estos momentos, ¿no? No en el director que no le importa el dramaturgo y hace lo que quiere con el texto. Pero ahí también tiene que haber un otro, tiene que haber un faro. Pero de todas maneras, en la mediación del director con el texto tiene que haber un faro. Pero de todas maneras, en el caso más estereotipado, supongo que también vos marcaste, Sandra, esta nostalgia de la presencia del director, de Paco, cierta nostalgia por la falta de objeto, ¿no? El objeto no está, no tiene nostalgia. Pero luego, en el caso del director estereotipado con el dramaturgo, también se juegan a nivel imaginario, ¿no es cierto? Ciertas demandas, el director le consulta si la escena está bien, si quiere venir a ver la obra, o si la quiere venir a ver durante el proceso, si la quiere venir a ver antes del ensayo. Si viene después, cuando se estrena, se arriesga a que sea terrible lo que diga el autor. Entonces, ahí se juegan esta cantidad de cosas en las que, como vemos, no puede haber una identificación entre director y dramaturgo, porque siempre hay algo intermedio
que se pone y que desvirtúa este espejo. No hay un espejo, no decir, yo sé lo que el autor quiere decir y el autor sabe lo que va a hacer el director. Eso no ocurre, no es intersubjetivo. Es el director es objeto para el autor es objeto para el autor, y en el medio está ese texto, ¿no es cierto?, en el cual rompe esta perspectiva identificatoria. Bueno, voy a agregarle porque ustedes han dicho cosas que se han adelantado porque están hurmeando a dónde vamos. Le voy a seguir con las notas. Digo, Gustavo, antes, porque por lo menos en ese caso, ¿no? El caso del dramaturgo que no está y que es el referente para el director, ahí el director asumiría entonces la posición del faro, el que va a poner la autoridad, el que crea, el que organiza el orden y marca a los actores. Sí, entonces el actor tiene que crear como una especie de línea de identificarse con ese director para que evitar problemas, someterse. Depende del caso. Sería así como el caso de, ¿cómo se llama? Oscar Wilde, ¿no? Que dice que el mayor dictador es el director de teatro, ¿no? Porque coloca eso en forma vertical, ¿no? O sea, lo digo en el sentido así como está planteado el ejercicio de Gustavo, así en estereotipo, ¿no? En estereotipo. Es decir, vertical, y cuando está la ausencia de, ya sea si es de ese director, y si no está el dramaturgo, entonces el grupo gira sin falo, el actor. No. Sandra dijo hace un rato, alguno de los actores por ahí pretende ocupar el lugar de liderazgo. Y vos planteás ahora el falo como poder. Lacan no está pensando en estos momentos en el falo como poder. Bueno. Yo te diría que es mejor pensarlo como este elemento faltante que interviene en una relación intersubjetiva y la desbarata, pero que es un objeto, no sé cómo decirlo para largar, por ahí después tengo que corregirme, pero como es un objeto ambiguo, un objeto no fácilmente visible, un objeto que no es tan contundente, porque no es una cosa, el texto no es una cosa. Entonces, es algo como que, bueno, digamos que, piénsenlo en estos momentos, después lo podemos corregir, como sí. El falo como el punto de inseguridad, de evanescencia, de elemento que todavía, que no es un elemento de poder, que no es un elemento de poder. Voy a seguir para que podamos... Perdón, antes de que sigamos, te comento a ver si sirve para después ilustrarnos. Que tuve una experiencia también con Maxi Galo antes de esta obra, que era una obra que era un concurso de dramaturgos, y de esas obras que habían ganado concurso, hicieron un concurso de proyectos, y los que ganábamos ese concurso teníamos que poner en escena la obra de ese dramaturgo. O sea, hicimos una obra que, claro, luego vino la pandemia y no la pudimos continuar, donde teníamos que ser fiel al texto, y bueno, eso se iba a ver, iba a venir el dramaturgo y toda la cuestión. Y la verdad, la letra, el texto, lo respetamos fielmente, pero el sentido lo destruimos. Hicimos una puesta musical muy interesante, no la pudimos ni filmar, después lamentamos que no pudimos volver a hacerla porque requirió mucho ensayo, pero la obra era media cantada, aparte con ritmos, a veces hacíamos simultaneidad. Bueno, después vino el dramaturgo y estuvo contento, pero digamos, algo de esa experiencia me parece que puede servir para... Sirve, sí, porque en la relación esta de ustedes con el texto, aun cuando mantuvieron una ilusión de una realidad intersubjetiva donde ustedes decían somos fiel al texto, reproducían el objeto, resulta que el sentido era evanescente.
O sea, ese sentido evanescente es lo que yo quiero que ustedes por ahora imaginen el falo. Sí. Eso no tan fácilmente atrapable por el imaginario, más bien desborda, porque por ahí vamos viendo cómo Lacan se va acercando a esta idea del objeto como falta y luego del objeto como real, como vacío, o sea, como sin sentido, como algo que desborda, que desborda. Bueno, voy a seguir. ¿Alguien quiere agregar algo más? Si no, sigo. Entonces, al romper la relación intersubjetiva que era típica de los freudianos, de la versión sartreana, por ahí también intersubjetiva, existencialista o fenomenológica, entre el yo y el otro, hace intervenir al falo, que después sí pueden ponerlo con mayúscula, al otro, como un tercero simbólico que irrumpe en esa alienación imaginaria del yo con el otro. Irrumpe ahí. La desbarata. No es una reproducción mimética exacta del yo y el otro, ¿sí? Como un espejo que sería exacto. Entonces, ya no hay una relación dual entre dos sujetos, o sea, no se trata, como en los post-freudianos, de que la relación de analista-analizante eran dos sujetos. No. Ahora, siempre lo único que hay para Lacan es que un sujeto está en relación con un objeto, que va a ser una falta. Ya no hay más relaciones de sujeto a sujeto. Es una relación de sujeto a objeto. Para un director, el texto es un objeto, o el actor es un objeto, etc. O sea, la relación es siempre sujeto-objeto. Y en esa relación interviene el otro o el falo para romper cualquier tipo de posibilidad de intersubjetividad. Yo, gracias a Dios, eso sí lo había entendido tempranito en mi lectura de Lacan, que había mandado al carajo la intersubjetividad. Y ahí, como ven, ya se prefigura algo importante. Si no hay una relación mimética exacta entre los dos sujetos, pues no hay relación sexual, no hay media naranja. No hay media naranja. No, el otro no es exacto lo que yo quería y yo soy lo que él quería. Exacto, no. Terminamos que no. Hay siempre una diferencia ahí que se impone y se rompe la idea esta de la idea aparece ya acá prefigurada de no hay relación. Entonces, ya no hay una relación de identificación dual, que es lo que llama Lacan en el seminario relación en espejo. No lo confundan, es lo que él va a partir a desbaratar en el estadio del espejo, que ya había hecho, por eso lo va a retomar. Y que está mediada ahora por este otro, que es el espejo mismo. El espejo mismo es lo que hay que cuestionar. El falo es el espejo mismo, no es un espejo fiel, como vos viste. Ustedes quisieron ser fiel al texto, Sandra, pero el espejo lo llevó a otra cosa, o sea, se impone. Entonces, hay pues, dice Lacan, una llancia que, como digo, es la que va a llevar ya al final, seminario 20, a no hay relación sexual. Miren todos los años que tenemos que pasar. No hay armonía posible entre los dos sujetos, que es lo que buscaban los post-freudianos cuando decían que entre los objetos que el sujeto iba enfrentándose a lo largo de su experiencia sexual, el objeto, el seno, la caca, las heces, ¿no es cierto? Y luego el genital, resulta que para los post-freudianos la culminación, y un poquito está en Freud, pero si uno rasca Freud, no está, el hecho de que un sujeto podía ser, digamos, llegar a su culminación en esta evolución de su libido si llegaba a un buen objeto genital. Entendido, ni hablar, como un objeto súper satisfactorio, heterosexual, en donde, digamos, tendría la plenitud de su vida. Entonces, si el tipo no llegaba ahí, se había quedado prendido
de un objeto teta, de un objeto anal, ¿no es cierto? El analista lo ayudaba a que superara todo eso y llegara al estadio genital, y ahí como que se completaba su relación de objeto y su satisfacción. Lacan, obviamente, como te imaginarán, eso no lo podía sostener. Pero lo que hay que medir es cómo Lacan va a oponerse a eso en un momento en que todo eso era lo que se hacía en los consultorios. O sea, es una bomba de tiempo lo que les plantea con este seminario. Es tremendo. O sea, rompe todo. Entonces, no hay esta relación de sujeto a sujeto, y por lo tanto, lo que hay en tal caso es alienación de uno al otro. Nosotros estuvimos viendo un poquito eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando leímos a Stanislavski, esto de querer identificar al personaje con supuestas experiencias tenidas por el actor en su memoria, es otro disparate, ¿no es cierto? O sea, esto de llegar a identificarse el actor con el personaje cuando dice tiene que vivir lo que vive el personaje. ¿Cómo va a vivir lo que vive el personaje? O sea, qué sé yo, o sea, ¿en qué sentido hay que entender esto, no? Entonces, creo que ahí es donde está la piedrita que Lacan tira, ¿no? Entonces, el sujeto, dice en la página 22, no es el correlato del objeto. No es el correlato del objeto. No hay relación sexual. El novio no es el correlato exacto de lo que yo deseo. O la novia. ¿No es cierto? No, siempre desborda. Entonces, la función del objeto deviene en Lacan un elemento, y lo vuelvo a situar, lo vuelvo a citar. Un elemento, dice, la función del objeto deviene un elemento que se sitúa, cito, sobre un fondo de angustia, y luego la llama la angustia fundamental. En esa página, a ver si les doy, la página 22, esa angustia fundamental es el primer, para mí, registro de Lacan de lo real como registro. La angustia fundamental. Que no la separa del miedo, porque en el miedo uno tiene miedo a un objeto porque lo conoce. Tengo miedo al león, tengo miedo a ese perro, tengo miedo que me ataque ese caballo, qué sé yo. Uno tiene miedo de un objeto, de un virus, de una bacteria. Uno tiene miedo de un objeto que más o menos conoce. Pero en la angustia hay falta de objeto. Falta de objeto. Esa es la angustia fundamental, lo real. ¿Qué caracteriza, dice, la relación del sujeto con el mundo? Y ahí dice, no se confunde con el miedo. Entonces, la función del objeto, ¿cuál es? ¿Qué función cumple? Porque ya ahora sabemos, el objeto es una falta. Pero ¿qué función cumple? Y cumple la función, y Lacan acá comienza a alargarse, son muchas las clases del seminario dedicado a este punto, que yo no les voy a contar, pero por ahí un poquitito nada más, pero sí las dos máscaras que el sujeto tiene para defenderse de la angustia como falta de objeto. Lacan después va a desarrollar eso más en su enseñanza, más adelante. Dice, las dos máscaras son la fobia y el fetiche. En la fobia, porque hay un miedo artificial, como el miedo de Juanito. ¿No es cierto? El sujeto de pronto tiene miedo de algo, lo plantea como un miedo, enmascara la falta con un miedo de algo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? En la agorafobia, miedo a salir a la calle. Entonces ese miedo a salir a la calle enmascara el hecho de que enmascara la angustia, que es que el sujeto
no sabe cuál es ese objeto que lo agobia, esa falta de objeto que lo agobia. Y la otra, el fetiche, ¿no es cierto? El tipo que sabe que la mujer no tiene pene, pero aún así se calienta con el brillo de la nariz, como en el caso del famoso paciente de Freud. Es decir, desplaza hacia un objeto cualquiera, un zapato. Vieron que en el porno todas las minas cogen con esos tacones rojos. Con unos tacones enormes. Ya, o sea, el zapato que ha sido muy estudiado, ¿no es cierto? Como sustitutos del falo, como falta, porque el falo es falta, por eso dije que no lo podemos pensar como poder. El falo es falta de objeto. Entonces, no es el pene. Entonces, la idea del fetiche es que el fetichista, frente a la angustia, elige cualquier objeto. Lo hablamos incluso antes de entrar a grabar esta charla, cuando hablamos de la necesidad de cambiar cada 2 por 3 el auto o el celular. Hoy dicen que ya sale un nuevo celular, decía página 12, y hay una lista de espera en las redes para anotarse para comprar. Entonces, la idea es que la angustia es tan grande, el vacío es tan grande, el desamparo del sujeto frente a la angustia es tan grande que se prende de cualquier pelotudez como cambiar el auto, cambiar un celular, para taponar eso, enmascarar esa angustia con un objeto fetiche. O, como dije antes, con un miedo en una fobia. Miedo a quién sabe qué objeto cualquiera, en el caso de una fobia. Entonces, Lacan va a dedicar gran parte del seminario a la fobia y al fetiche como modos de velar la falta de objeto. Es decir, como modo de velar el falo como falta, como modo de velar la angustia fundamental. Esto, ¿no es cierto?, nos podría incluso remitir a todo lo que conversamos, por ejemplo, cuando vimos Cantor. Todos esos objetos que crea Cantor, esas maquinitas, esos autómatas y todo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la angustia que...? Porque cuando nosotros vemos una apuesta de Cantor, lo que Cantor nos comunica es la angustia. Sí, un miedo. Sí, el miedo, porque están estas ideas, estas obras con el tema de los campos de concentración y todo, pero en el fondo nosotros vemos que todo ese maquinismo de esos muñecos, de esas máquinas y de todo eso nos devuelven una sensación difícil de verbalizar, que es angustia, Entonces él capta eso y lo capta a través de objetos que pueden ser tipo fóbicos o tipo fetiches, pero que en realidad no funcionan como tales. Entonces, ahora, el otro punto importante que creo que les va a servir, y por ahí vamos a conversar de esto en la próxima reunión, es que para Lacan, sujeto, objeto y otro no son identidades, son posiciones, posición de objeto. De pronto, en una relación amatoria, en una relación pedagógica, en una relación de trabajo teatral, ¿no es cierto? Estas posiciones, como vimos, por eso yo decía contra lo que plantearon o lo que comentaron José y Sandra, cuando alguien asume un rol de líder, el tema del poder no está todavía aquí. El tema que está es, asume la posición de Paco. Alguien quiere ocupar el lugar de la posición de Paco. Y entonces... ¿Posición de qué? ¿Posición de qué? La posición de Paco Jiménez, para seguir con el ejemplo que dijo. Sí. O sea, es un actor o actriz que de pronto asume ese rol de liderazgo, pero en realidad lo que quiere asumir es la posición directorial, no la identidad de Paco.
no la identidad de Paco. Seguramente lo ama y no pretende sustituirlo, pero sí aspira a la posición directorial. No sé si pueden lograr pensar la diferencia. Sí, sí. Es sutil, pero es muy grande. Entonces, en una relación familiar, el hijo puede en algún momento asumir posiciones paternas o maternas. Por eso, cuando hablamos de madre y de padre en el psicoanálisis, no pensamos en identidades, no pensamos en cuerpos biológicos, madre biológica, marcadas por... Cualquiera, la vecina de la otra cuadra puede ser la que funciona como padre de una familia con la que legal, jurídicamente no tiene relación alguna. Pero ella va, mete en la casa, dispone, asume la ley y entonces da lugar a que los niños puedan transitar el Edipo. No es el papá que los parió o la mamá que los parió. No, estas madre, padre, hijo son posiciones. Y esto es fundamental. Por eso, eso es lo que los post-freudianos no podían entender. No era la mamá, no era la madre, era la posición madre. Que la posición madre sí tiene un registro imaginario. Es la que da la teta, es la que nutre, es la que ampara, la que cuida. El padre tiene una función imaginaria, sea quien sea que la cumplan estas funciones, estas posiciones, que es la de marcar la ley, separar al niño de la madre. Entonces, esto es muy, muy, muy importante entender. Entonces, en estos grupos, ¿no es cierto?, el director o el maestro un día se va a la clase y entonces uno de los estudiantes y les dice, chicos, sigan trabajando. Yo lo hice eso. Me tenía que ir a una reunión en el campus y decía, chicos, sigan trabajando. Entonces yo no sé cómo se las arreglaba, pero siempre había uno, como dice Sandra, que asumía mi posición. Pero es que es ineludible, alguien la tiene que asumir. Entonces, pero al asumir esa posición, cambiaba un poco las posiciones de los demás, porque los otros estaban en una posición de estudiantes de una clase de la universidad, en principio, no una relación actor-director conmigo. Yo era un profesor en una clase que necesitaban para graduarse y ellos eran estudiantes. Luego, en la clase, como era un taller, yo asumía la posición que yo rechazaba a cada momento y los enloquecía un poquito, de ser el director. Yo nunca decía nada. Yo acá hablo como loco, ustedes por ahí se abruman, pero yo no sé, no digo nada. Yo digo, a ver, me mostrá un poquito más. A ver, ¿qué pasa si haces esto? Yo, esas puntualizaciones, pero yo no hablo, nunca, y menos del sentido. Entonces, alguien asumía ese rol, pero al asumir ese rol, mi posición, ¿no es cierto?, los estudiantes quedaban un poco en bola, porque eran estudiantes, pero ya a merced de un estudiante en posición de profesor director, y no lo soportaban mucho, no soportaban mucho eso. Conmigo se la aguantaban, ¿no es cierto?, porque eran estudiantes y por los protocolos de la universidad yo era el profesor. Pero con un estudiante en mi lugar, en mi posición de profesor, los estudiantes no se bancan. Entonces, ahí tenemos, creo que en una clase de teatro, si ustedes le dicen, chicos, me voy un minuto a tomar un café, ya vuelvo, siguen trabajando, ahí se desvirtúa todo. Cuando ustedes llegan, puede llegar a ser un caos. A no ser que... Eso se nota más con los niños pequeños. Yo que he sido maestra jardinera, te vas un segundo, se tiran con los bloques, se arma un lío visible en cuestión de 30 segundos, digamos. Claro, porque los niños tienen todas más. las posiciones, sí. La gente queda como, ¿y acá qué me toca hacer? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Y entonces, esto es súper, súper genial. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo Lacan va a distinguir en este seminario la primera distinción importante entre necesidad, demanda y deseo. Y ya se vislumbra la fórmula del fantástico.
el niño tiene la necesidad de alimentarse, de abrigarse, etc. Alguien que llamamos madre, con mayúscula, yo siempre lo escribo con mayúscula cuando hablo de posiciones, madre, alguien tiene que ocupar ese lugar de la madre, si no la criatura humana no sobrevive. Una yegua tiene un potrillito y el potrillito a los 2 minutos se pone de pie y puede comer un poquito de pasto, y si la madre se muere, él puede seguir viviendo. Pero la criatura humana no. Entonces, ahí es que ya una vez que el niño ha satisfecho su necesidad de abrigo, de comida, de alimento, etc., resulta, como les dije antes, que sigue exigiendo otra cosa. Demanda, y acá sí aparece un poco, roza un poco Lacan el tema que planteó José y en parte Sandra, el tema del poder, que es cuando Lacan, que se va a desprender mucho después de esto, de la dialéctica hegeliana, dice, el niño ya no demanda el objeto cosa, seno, leche, objeto concreto, sino que demanda un objeto que yo diría intangible. Un objeto como el reconocimiento por parte del amor del otro. Un objeto de reconocimiento del otro y del amor del otro. Yo quiero que mi mamá, después que me dé la teta, me siga teniendo en sus brazos. O sea, ahora si mi mamá me pone el cochecito en la camita, yo me pongo a llorar porque mi mamá ahí sí me dio la teta, pero ahora se fue al carajo, quién sabe lo que está haciendo. El niño exige, pide la presencia de la madre, aunque esta es la que va a pivotear entre presencia-ausencia. La madre tiene otras cosas que hacer, tiene otras demandas, tiene otros deseos. Es un sujeto que tiene demandas y deseos. Ahora, el niño, como dije, quisiera una madre incondicional, pero como la madre no está a disposición de él, y él no, y ahí viene esto, él se confronta con su imposibilidad de ser el poder, de tener el poder de dominar a la madre. No puede dominar a la madre. Si bien el niño en principio puede funcionar, como decía Freud, como el sustituto en la envidia del pene en la mujer, el sustituto del pene, pero no, porque por más pene que el niño quiera hacer, no satisface a su mamá, que siempre se va a buscar algo en otra mamá. Entonces, el niño ahí ya, si ustedes quieren, vive esto que después por ahí vamos a ir viendo como privación o frustración o castración, vive esta primera sensación de falta. Le falta algo, no tiene la potencia de controlar a su mamá. Porque la mamá, como digo, tiene otra demanda y otro deseo que no está enfocado necesariamente en el hijo. Y entonces, ¿qué solución tiene el hijo para compensar esta impotencia frente a su mamá? El juego del Fordá. Usted lo conoce, el juego del Fordá. Sí. Que Freud lo ve en su nietito. El niño con un carretel, ¿no es cierto?, que lo tira y lo hace aparecer y desaparecer, aparecer y desaparecer, arma un juego en el campo imaginario que lo va a llevar a lo simbólico, en donde ahora él sí tiene un cierto sentido, una sensación, para decirlo con condillas, de poder.
de poder. Ah, yo ahora sí puedo hacer aparecer y desaparecer el carretero. A mi mamá no, pero bueno, esto de alguna manera sustituye la otra escena. Entonces, ya en este juego del Fordá, ya el niño roza el borde de lo que va a ser el registro imaginario. También en el juego de las escondidas, ¿Eh? también en el juego de las escondidas aparecería A ver. el juego de las escondidas de En el los, taparse la cara, me parece. o Ya. coser, Sí. taparse la cara, sí, todos los demás van a Sí, esconderse. no está. Sí, todos los padres le juegan eso también a los chicos. Sí. Ya, sí, es verdad, también. Sí, es un Fordá. El Fordá no necesariamente tiene que ser el carretel, ¿no es cierto? Ahora, Claro. la lectura que hace Freud no es la lectura que hace Lacan. Para Freud, el carretel es la madre. Entonces él la hace aparecer y desaparecer. Para Lacan, no. Para Lacan, y ahí viene lo terrible, el carretel es el sujeto mismo que se hace aparecer, desaparecer en el juego. Juego teatral, este aparecer, desaparecer. ¿Quién aparece, desaparece en un juego teatral, en una improvisación? El actor, no sé. El actor aparece, desaparece, aparece el personaje, aparece el actor, aparece ahí, aparece. O sea, de pronto puede llegar un momento en que el tipo no sabe bien si es Hamlet o si es Juan Pérez. ¿No es cierto? Esto que se hablaba de la necesidad de que el actor llegue a la identificación. Entonces, si se llega a identificar, se va al carajo. ¿No es cierto? Porque en realidad lo que en esa identificación es un velo de la angustia que le provoca este ser y no ser, ¿sí? Del sujeto, de su subjetividad. Es y no es, y si no es, y si no es. Porque el actor sí percibe que si está haciendo Hamlet, algunas cositas de ahí le deben tocar su inconsciente. Entonces, el objeto es una falta estructural, dice Lacan. Y esa falta estructural, que ya es el objeto A, la primera gran versión del objeto A, que está en el estadio del espejo, que él retoma de ahí, ¿no es cierto? Es un res, algo que cae de la relación especular con el otro. El objeto A requiere, como dije, una veladura que puede ser la fobia o el fetiche, cuya función es doble. Por un lado, vela la falta, pero a su vez la devela. O sea, muestra que ahí está la falta. Un tipo que tiene un fetiche, y como lo plantea Manoni en su trabajo sobre el imaginario, con la famosa frase que se hizo famosa, yo sé que mi mamá no tiene pene, pero aún así, o sea, yo sé que le falta, pero aún así, yo tengo un fetiche. Entonces, este aún así es la clave, ¿no? Entonces, la clave de que el sujeto vela la falta y a su vez, de alguna manera, inconscientemente, sabe que hay una falta. Entonces, en esta diferencia entre necesidad para la sobrevivencia biológica, fisiológica, la demanda como demanda de amor y de reconocimiento, como dije, de objeto intangible, que no es un objeto cosa, ¿no es cierto? Entre esta demanda que es condicionada, porque la madre, como dije, no es incondicional, puede estar presente o ausente, ¿no es cierto? En esta cuña entre demanda y necesidad, aparece esta, no sé cómo llamarla, esta
idea, esta sensación, si ustedes quieren, de una falta estructural, que es el deseo. ¿Qué es el deseo? Gustavo, ¿eso no sería lo que posteriormente se llama eso de la falta de la falta? Ya, falta la falta. Entonces, en la angustia falta la falta. Entonces, la idea es que acá, que ahí, ahora, ayer, justamente mi charla con Marta fue porque ella dijo en un momento en su seminario, en la alienación, el sujeto no tiene deseo. Y yo dije, ¿pero qué está diciendo esta mujer? Entonces, inmediatamente le escribo, Marta, me parece que hiciste un lapso, por lo menos tenés que aclarar lo que quisiste decir, ¿cómo que no tiene un deseo? Y ayer me dice, no, no tiene un deseo. Le digo, Marta, si el sujeto ha sido dividido, es porque algo ha caído, tiene una falta, tiene un deseo. Que ese deseo esté alienado al deseo y goce del otro, es una cosa. Porque ella decía, el deseo surge con la separación. No, le digo, Marta, lo que surge con la separación es el deseo singular del sujeto, su propio deseo, el más auténtico, ¿vale? ¿De cuál es? El tipo lo desconoce. En la alienación el tipo desconoce su deseo, porque su deseo está alienado, es el deseo del otro. Lo dice Lacan desde el principio. El deseo del sujeto es el deseo del otro. Está alienado al deseo del otro. No puede no estarlo, es estructural, si no, no puede ser parte de la cultura. El otro desea que cague en determinados lugares, que coma a determinadas horas, que haga esto, que haga, es el que va dando todas las pautas. Entonces, ahora, el sujeto no sabe cuál es la singularidad de su propio deseo en toda esta historia. Y entonces, si empieza un tratamiento, de a poco va a ir dándose cuenta de que tenía una falta y ahora va a ir contorneándola, verbalizando, parloteando, para saber cuál puede ser esa falta en él, no su propio deseo, su goce, singulares, no el del otro, cómo separarse del otro. Entonces, Juan me dice, tenés razón, me dice, pero el sujeto no percibe la falta en la alienación. Ok, no percibe la falta, pero no es que no hay falta, estructuralmente hay falta. Entonces, sí, me dice, supongo que lo va a aclarar en la clase siguiente. A mí me extrañó que dijera una cosa así, la verdad. Pero bueno. Entonces, de ahí, Lacan va a plantear ya la fórmula del fantasma, ¿no es cierto? El sujeto dividido tiene que arreglársela con esa falta, el objeto A. Y para eso tiene que poner una pantalla imaginaria, simbólico-imaginaria. El rombito que hay en la fórmula del fantasma. El rombo. Si el rombo es el rombo, que él lo trabaja como el de la alienación y también de la separación. O sea, es trabajando sobre esa pantalla simbólico-imaginaria, hablando sobre eso. Y eso es tremendamente crucial para nosotros teatristas, es trabajando, como lo hemos venido diciendo en tantas reuniones, es el trabajo sobre la pantalla, sobre el semblante que el sujeto tiene para velar el objeto A, la angustia, la falta, el vacío de sentido. Ahora, el tipo puede, como vimos, traer un imaginario de Hamlet, pero ese imaginario de Hamlet que le viene del balbucear de los trascendientes y que es el deseo del otro, el Hamlet supuestamente de Shakespeare o el que montó Peter Brook o el que montó, qué sé yo, Mongo Pichu, ¿no es cierto? El tipo tiene un imaginario de que tiene que ser Hamlet, ¿no? Y entonces se retuerce con la calavera en la mano, y tenemos todos estos estereotipos. Pero lo que hay que trabajar es este momento de alienación de esta imagen de Hamlet que el sujeto actor trae, para ir trabajándole la separación y que pueda ir entrando en una separación que para nosotros tiene una palabra clave, creatividad. La creatividad auténtica de ir elaborando
otra pantalla de Hamlet, ya no en relación al otro, al balbucear de los ascendientes, sino a la herencia, sino a su propio deseo, su propio Hamlet. No sé si es claro lo que trato de decir, porque yo me estoy delirando a full en estos momentos, porque yo no pensé nada de esto cuando escribí las notas, nada. Me estoy dando manija yo solo. Qué maravilla, si yo no podía escribir escuchándote. Entonces, creo que acá se visualiza muy bien. Si ustedes ven la primera fórmula que hace del rombito Lacan, pone dos flechitas hacia abajo, una hacia abajo, otra hacia arriba. Una hacia abajo, que luego va hacia el objeto, y otra que va del objeto y que va al sujeto. 4 flechitas. La de la alienación, hay que transitar la alienación de por qué trae este imaginario simbólico de la imagen de un personaje y cómo esa imagen está velando un objeto del cual no sabemos nada. Y luego cómo desde el trabajo de parlotear alrededor de ese objeto se va instalando la otra flechita hacia arriba y hacia el sujeto como una especie de retorno al deseo singular del sujeto. Tendría que haber hecho grafiquitos. Pero bueno, hoy falta los grafiquitos. Entonces, es que yo no pensé Los nada. famosos grafiquitos. Ya, bueno, los grafiquitos son los grafiquitos, ¿no? Entonces, la conclusión que Lacan saca respecto de este deseo alienado al deseo del otro es que el deseo, y acá va a aparecer algo que la Sandra nombró al principio, el deseo en Freud es siempre nostalgia, pero no reminiscencia, no tiene reminiscencia en el sentido platónico, de que hay una idea y el sujeto la recuerda, la idea pura. No, no hay reminiscencia. Hay nostalgia, pero nostalgia de un objeto que ni se sabe, ni se conoce, ni nunca se tuvo, porque es una falta. Entonces es una nostalgia. Váyanse al tango, ¿no? Uy, Dios, Sí, el monumento de la nostalgia. sí. Entonces, es una nostalgia, dice Freud, del objeto perdido. Objeto perdido que lo va a propulsar al sujeto a buscarlo y buscarlo y buscarlo en la metonimia de su vida, a lo largo de su experiencia. Entonces yo creo que varias veces les dije, esta A, luego el sujeto la busca en una A', una A la segunda, una A la N, se la pasa pivoteando porque llega y cree que ese objeto que encontró es el objeto perdido y al poco tiempo se da cuenta que es insatisfactorio. Pero igual se queda muchas veces. Oh, claro, se ancla ahí quién sabe cuánto tiempo, pobre tipo, pobre tipa. Entonces, pero luego el deseo se va a otro objeto, que cree otra vez ilusoriamente que lo va a satisfacer completamente, que es un media naranja, que lo completa. Porque en realidad la idea es este objeto que completa, porque es un desprendimiento de la subjetividad. Entonces, el sujeto, el deseo, entonces, hay una repetición del sujeto en la búsqueda por recobrar ese objeto perdido. Pero ese objeto no es nunca, dice Lacan, ni el objeto perdido, y tampoco nunca es el objeto satisfactorio. Y hay un otro tema que se planteó en alguna de las reuniones. Por más trabajo de desalienación y de separación y de creatividad que hagamos, en un momento alguien tiene que decir, bueno, basta, hasta acá llegamos y estrenamos así. Hay que cortar, porque si no estaríamos toda la vida. Esos grupos, como hablábamos de los 60, 70, que estaban 5 años elaborando una cuenta, por Dios. Entonces, en la idea de que si pasa el tiempo y si seguimos trabajando, vamos a recuperar el objeto perdido y vamos a llegar a una satisfacción plena. No. Ahora, pero por eso mismo, porque el deseo no se detiene, se puede tener un tiempo temporariamente en un objeto
supuestamente el objeto que quería, pero siempre va hacia otro objeto. Y ahí vemos que el deseo entonces es siempre aliado de la pulsión de vida. Porque si encontrara un objeto que sería realmente el objeto perdido, cosa imposible, pero si lo encontrara, sería la muerte del sujeto. Ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se muere el sujeto. Se completó ya. ¿A qué sigue? No tiene sentido que siga. Porque la vida es ir buscando el objeto perdido, imposible de recuperar, ir buscando una satisfacción perdida. En el campo también de las pulsiones, ¿no? Las satisfacciones renunciadas, ¿no? El chico que le gustaba comer con las manos, enchastrarse todo, pero luego hay que ponerlo a usar los cubiertos, a comer en la hora, limpieza y todo eso, pero esta sensación que a lo mejor le era placentera de chapalear en su propia mierda, en su propia comida y todo eso, tuvo que renunciar a eso y a lo mejor en algún momento quiere recuperar. Ahí estamos en el campo más de las funciones. En el cine están plagados de objetos que se han adquirido como objetos de deseo pleno y Yeah. después no se sabe qué miércoles hacer con ellos. Ya. Y acá entonces, para terminar ahora, el objeto que se encuentra nunca, y ahí otra vez el ataque a los post-freudianos, el objeto que se encuentra nunca es el adecuado. Y tampoco es un objeto maduro, de una supuesta maduración sexual, de la que hablaban los post-freudianos, que había que pasar por estadio anal, oral, anal y llegar al genital, que era llegar a una madurez sexual. No hay eso no existe ninguna madurez. Entonces, nadie es el objeto adecuado de nadie. Y no puede proveer la satisfacción anhelada, completa. Siempre hay una queja. Entonces, siempre hay que decirle que vaya y se arregle como pueda. Y para terminar hoy, en estas perlitas lacanianas, la verdad es que fui tomando todas estas notas y me fui ordenando, porque yo también me ordeno con esto. La otra cosa que dice Lacan es que entonces la famosa realización del deseo, ¿se acuerdan que Freud decía que el sueño es una realización de deseo? Algo que después matizó porque encontró un par de sueños que no eran realizaciones de deseo. Pero la realización del deseo, dice Lacan, es siempre alucinada. Pero luego miran lo que va a decir, a ver si puse la página en la nota, en la página 16 del seminario. Esta realización alucinada del deseo, y ahí ya vamos un salto al seminario 23. Impresionante, prefigurado todo el seminario 23. Dice, esta realización imaginaria del deseo, alucinada, imaginaria, es creativa. Y agrega, es un ejercicio de la creación del mundo. No hay separación posible si no hay del deseo del otro, que es lo que va a agregar en el 23, porque en este seminario no queda claro, todo deseo, incluso alienado, sería una alucinación. Pero en el seminario 23 ya se va a dar cuenta que lo importante es el registro imaginario para separarse del deseo del otro. Si no tuviéramos un registro imaginario que nos permita darnos otro semblante más ligado a nuestro deseo singular, estaríamos fatales. Eso todavía no aparece en el seminario 4, por lo menos hasta donde llegué a hacer las notas. Entonces, creo que es un aporte del seminario 23. O sea, sí, la realización del deseo es alucinada. Pero, tanto en la alienación como en la separación.
es alucinada en el sentido que es creativa, ¿no es cierto? Porque es imaginaria, pero podemos nosotros movernos hacia esta segunda versión, en donde es lo que cuenta es la creatividad que comienza a generarse a partir de la desalienación, que es, y para redondear, lo que falta hoy políticamente. Nadie sabe cómo generar un semblante creativo, inventivo, para salir de la desalienación. Hacemos un ganchito precioso tipo botella de Klein con el comienzo de nuestra charla de hoy. O sea, no hay forma. Nadie puede, todavía nadie hace una salida desalienada creativa. Se buscan 20.000 argumentos todavía dentro de los discursos de la alienación, que llevaron a la alienación, de la alucinación en la alienación. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo y si no ya nos despedimos. Sí, yo me acabo. Bueno, deben estar, pero tomen las notas, léanlas y traten de traer cosas para la próxima. Yo no quiero tener estos monólogos. Entonces, a mí me vienen bien porque me deliran y me empiezo a poner las pilas, pero yo si les mando las notas van a ver que son notas tomadas del seminario. Todo lo que dije en esta reunión es todo delirio. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Aló. Bueno, me voy. Sí. Chao. Bueno, nos vemos. Suerte, Chao, suerte. Si quieren, voy a subir esta charla para que la vea Cipriano, porque no sé cuándo la voy a transcribir. Sí. Y en tal caso, si ustedes la quieren, la pueden repasar para ir Sí. asociando con cosas que les hayan pasado a ustedes de todo esto. Si no, queda todo esto en un limbo teórico al repedo. Entonces, eso me parece muy importante. Bye, bye. Gracias, Bye, bye. gracias. Chao, un abrazo. Chao, querido.